Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre el momento de inercia. En los temas anteriores hemos estado viendo que existe una resistencia, ¿sí?, que le llamamos masa. Digamos que es la resistencia, perdón el ruido, es la resistencia a la aceleración, ¿sí? Esto en el caso del movimiento lineal o curvilíneo. De igual manera podemos hablar del momento de inercia como una resistencia, pero esta vez a la aceleración angular, ¿sí? En este caso, ya no hablamos de del movimiento lineal, ahora hablamos de rotación. Para entender un poco mejor el momento de inercia, vamos a imaginar un eje. Un eje que va del punto A al punto A'. Y sobre este eje está girando un cuerpo cualquiera. Para este cuerpo, de igual manera que lo hicimos con el centro de masa, podemos elegir un punto. Y ese punto, o más bien para ese punto, va a haber una distancia mínima hasta el eje de giro. Ese punto puede representar una pequeña parte de la masa de todo el cuerpo, ¿sí? Llamémoslo delta masa 1. Y la distancia que hay de ese punto, digamos el punto 1, al eje de giro, pues podemos llamarlo R1. ¿Sí? La manera en la que medimos la resistencia que está oponiendo este cuerpo al giro, ¿sí?, a la aceleración angular, eh, puede ser calculada de la siguiente manera. Al momento de inercia, pues le llamamos comúnmente con la letra I mayúscula, ¿sí? En este caso, el momento de inercia 1, vamos a calcular el punto 1, es igual al cuadrado de la distancia mínima que es del punto 1 al eje de giro por esa pequeña parte de masa que tiene ese punto. Claro, ahorita estamos hablando de pequeños puntos, ¿no? Porque noten que esto podría ser para cada uno de los puntos del cuerpo. Digamos que todos los puntos tienen una pequeña cantidad de masa y una distancia mínima al eje de giro. En este caso sería delta M2, ¿sí?, M3, la masa 4, la masa 5, la masa 6. Estoy eligiendo muchos puntos, ¿no? R2, 3, R4, R5 y R6. ¿Qué sucede? Que si quisiéramos el momento de inercia de todo el cuerpo, pues entonces hay que sumar los pequeños momentos de inercia de cada uno de esos puntos, ¿sí? Y también, como ya habíamos visto un poco en el centro de masa, pues eso se puede, bueno, podemos hablar pues de la suma, que es igual a R1 al cuadrado por esa pequeña cantidad de masa, más R2 al cuadrado por su pequeña cantidad de masa 2, y así podemos ir sumando, ¿sí? Rn por la pequeña cantidad de masa n. Pero ¿qué pasa? Que si elegimos ahora todos los puntos de ese cuerpo y cada uno de esos puntos representa una pequeña parte de la masa, una muy pequeña parte, pues entonces podemos hablar de un diferencial. Y entonces podemos hablar de una suma infinita, es decir, una integral. R cuadrada, diferencial de masa. ¿Vale? Ahora quiero que notemos algo. Este momento de inercia lo hemos estado calculando con R, donde R es la distancia hasta ese eje de giro. Supongamos que ponemos un sistema de referencia aquí,
digamos, un sistema de referencia, ay, se fue choco, Z, X y Y. El cuerpo en este momento está girando con el eje A a A', que coincide con el eje Z, pero también ese cuerpo podría estar girando con el eje X y con respecto al eje Y. Y podríamos calcular momentos de inercia con respecto a esos ejes. En este caso lo estamos haciendo con respecto a este eje de giro, que será Z. ¿Vale? Ahora con esta integral, ¿qué podemos notar? Diferencial de masa. Primero vamos a hablar de la masa total. La masa total de todo el cuerpo podría ser calculada como la densidad del cuerpo por su volumen. Si trabajamos con cuerpos que tienen densidad constante, es decir, no importa el punto que elijamos, la densidad siempre es la misma, entonces podemos transformar esto a diferenciales, pero entonces la densidad va a ser constante. Por lo tanto, la densidad de masa va a ser igual a la diferencial de masa va a ser igual a la densidad por la diferencial de volumen. Y esto lo podemos sustituir en la integral. Recuerda, ya no es diferencial de masa, ahora es densidad, diferencial de volumen. Y la densidad entonces, como es un término constante, puede salir de la integral. ¿Sí? Y aquí tenemos otra expresión para calcular el momento de inercia. En este diferencial de volumen es donde puede aparecer un diferencial de esta distancia r. Pero claro, eso depende del caso. ¿Sí? En este caso tenemos un cuerpo cualquiera. Más adelante vamos a ver ejercicios de cuerpos ya muy utilizados. Y con esto queda momento de inercia.